Hoy quiero hablarles de algo que acaba de pasar, algo que se está malinterpretando por completo, por casi todos los que ven las noticias ahora mismo. En las últimas 72 horas, probablemente hayas visto los titulares, probablemente hayas escuchado la indignación, el pánico y las celebraciones según qué canal estabas viendo y si has estado prestando atención a los mercados, realmente prestando atención, he visto algo que no cuadra con la historia que se cuenta, pero esto es lo que necesito que entiendas. Lo que acaba de suceder no fue lo que parecía y los inversores que están reaccionando emocionalmente en este momento, los que venden por miedo o compran por miedo. Emoción sin entender la mecánica, están a punto de aprender una lección muy costosa sobre cómo se transfiere realmente el poder en el mundo, economía. Permítanme comenzar con lo que todos saben. Hace días el presidente hizo un anuncio que 75 años de política exterior estadounidense afirmaron que nunca podría suceder, un anuncio que las administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas, consideraron impensable. El tipo de decisión que cambia no solo las relaciones diplomáticas, sino toda la arquitectura de cómo fluye el capital, cómo las alianzas funcionan y cómo los mercados fijan el precio del riesgo. Estados Unidos se retiró de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Trump lo presentó como una señal de que Estados Unidos finalmente se defiende. Dijo que Europa había estado aprovechándose de los demás durante décadas, que no estaba pagando su parte justa y que estaban estafando a Estados Unidos. Prometió que esto obligaría a Europa a respetar el poder estadounidense. El anuncio vino con todos los detalles habituales, bravuconería. Estados Unidos primero, Estados Unidos fuerte, Estados Unidos no necesita a nadie. Pero aquí está lo que Trump no entendió, y esto es crucial para su cartera en este momento. Europa había dejado de contar con la fiabilidad estadounidense hacía años. Ahora he estado invertir en suficientes eventos que cambian el mercado para saber que la primera reacción rara vez es la correcta. Tengo, he visto desplomarse las monedas, he visto cómo sectores enteros se reescribían de la noche a la mañana, he visto cambios geopolíticos, terremotos que todos decían que destruirían los mercados solo para ver cómo el dinero inteligente se reposicionaba silenciosamente mientras todos los demás entraron en pánico. Y he aprendido que la pregunta más importante no es qué acaba de pasar, es qué ocurrió 72 horas después cuando el humo se disipó y finalmente se pudo ver quién era. ¿Quién no estaba preparado? Ahí es exactamente donde estamos ahora. Llevamos 72 horas. Más allá del anuncio y lo que está surgiendo no es caos, es algo que Trump nunca anticipó. Es el tipo de claridad que separa líderes que entienden el poder estructural de aquellos que solo entienden los ratings de televisión. La mayoría de la gente piensa, esta historia trata sobre el fin de una alianza. Están equivocados. Esta historia trata sobre una nueva superpotencia económica que emerge de la sombra de la antigua. Los principales analistas observan las consecuencias políticas, pero no ven la realidad financiera. Están buscando en los últimos 75 años, mientras que el mercado ya está descontando los próximos 75. Si están ahí sentados pensando que esto es solo ruido político que se disipará, se están perdiendo la señal. Esta es la momento en que se desplazaron las placas tectónicas. Les contaré lo primero que noté, porque les dice todo lo que necesitan saber sobre el grave error de cálculo de la administración. Cuando los mercados abrieron la mañana después del anuncio, yo observaba con mucha atención las acciones de defensa europeas. La opinión general, el tipo, se escucha a los analistas de noticias por cable y a las ruedas de prensa de la Casa Blanca decir que estas acciones deberían haberse desplomado. La lógica, el equipo de Trump contaba con algo que parecía bastante simple. Las empresas de defensa europeas dependen de las estadounidenses, asociaciones, transferencias de tecnología estadounidenses, garantías de seguridad estadounidenses. Si eliminamos a Estados Unidos de la ecuación, Europa entraría en pánico, volverían arrastrándose, accederían a cualesquiera que sean los términos que Trump exigió. El algoritmo de los últimos 75 años dictó que sin el paraguas estadounidense, estas empresas estaban expuestas, eran vulnerables y en última instancia sin valor. Los analistas de Wall Street predecían caídas del 10%, tal vez un 15%. Los fondos de pensiones se preparaban para una masacre.
Los vendedores en corto estaban preparándose para un colapso, relamiéndose ante la perspectiva de dinero fácil. La administración Trump estaba observando estos indicadores, esperando que Europa parpadee, esperando que las flechas rojas demuestren su punto. Y entonces el mercado abrió. Estas acciones cayeron un 2%, quizás un 3% en algunos casos, y luego ocurrió algo que nadie en la Casa Blanca esperaba. Al mediodía ya se recuperaron. Algunos cerraron más alto de lo que abrieron. Piensen en eso por un momento. El mayor mercado militar, la alianza histórica se disolvió, la protección estadounidense se desvaneció y las acciones de defensa europeas apenas se inmutó. Así no se ve el pánico, así no se ve la incertidumbre, así es la preparación. Parece que eso te dice que alguien en algún lugar sabía algo que Trump no lo hizo. Eso te dice que esta historia no comenzó hace 72 horas en el Jardín de Rosas. Comenzó hace meses, quizá años, en habitaciones a las que Trump nunca tuvo acceso. Y esa debería haber sido su primera advertencia porque lo que sucedió después es donde esta historia deja de ser sobre diplomacia y comienza a tratarse de la mayor transferencia de poder económico y militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si no lo eres, si prestas atención a esta anomalía específica, a esta negativa del mercado a entrar en pánico, te estás perdiendo el bosque, los árboles. El mercado es una máquina de votación a corto plazo, pero una máquina de pesaje a largo plazo. En este momento, el mercado estaba sopesando algo que los políticos ignoraban. Estaba sopesando el valor de la independencia. Estaba indicando que los inversores inteligentes no apostaban por el colapso europeo, apostaban por el colapso europeo, soberanía. Los inversores que entienden la historia saben que los vacíos no duran. Cuando una superpotencia da un paso atrás, no deja un vacío, crea una oportunidad. Y el mercado se dio cuenta al instante de que el vacío dejado por Estados Unidos no iba a ser llenado por el caos, iba a ser ocupado por capital europeo, industria europea y consolidación europea. Mientras los comentaristas estaban discutiendo sobre traición y aislacionismo, mientras que los inversores institucionales estaban cargando silenciosamente el dinero, las mismas empresas que construirían la nueva fortaleza europea entendieron que el fin de la OTAN no era el fin de gasto de defensa, fue el comienzo del mayor ciclo de adquisiciones de la historia moderna y Estados Unidos no estaba invitado a la fiesta. Y eso nos lleva a ayer, mientras los medios estadounidenses estaban todavía procesando el shock, mientras los senadores republicanos que habían aplaudido la retirada de repente se quedaron en silencio y mientras los propios asesores de Trump supuestamente intentaban comprender lo que acababan de desencadenar, Europa hizo un anuncio, no una propuesta, no una invitación a una cumbre, no una discusión sobre posibilidades futuras. Fue un anuncio de algo ya construido, ya financiada y operativa. La llamaron Unión Europea de Defensa, 2 billones de dólares. Permítanme decirlo nuevamente para que entiendan la magnitud del capital involucrado aquí. 2 billones de dólares. Este no fue un plan propuesto para la siguiente década. No dependía de aprobaciones parlamentarias o largos debates en Bruselas. Esto estaba estructurado, financiado y listo para despliegue inmediato. Una estructura de mando integrada que no requiere la aprobación estadounidense, sistemas de adquisición unificados, que no dependen de la tecnología estadounidense, cadenas de suministro nacionales soberanas que evitan a los contratistas estadounidenses completamente. Pero aquí está la parte que debería aterrorizar a cualquiera que pensara que la decisión de Trump era estratégica o a cualquiera. Poseer acciones del complejo militar industrial estadounidense. Europa no solo construyó una alianza europea, crearon uno global. Al mismo tiempo que anunciaban el fondo, anunciaron a los socios. Invitaron Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Noruega se unirán como socios de pleno derecho. No observadores, no miembros secundarios que se sientan en la mesa de los niños, socios plenos con el mismo acceso, los mismos derechos de adquisición y el mismo poder de decisión que Alemania o Francia. Piense en lo que eso significa por un momento. El mayor despliegue militar industrial desde la Guerra Fría acaba de comenzar y no incluye a Estados Unidos. Los contratistas de defensa estadounidenses Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing y General Dynamics
Acaban de perder el acceso a un mercado que dominaban durante 75 años, un mercado que vale billones, un mercado que mantuvo a la defensa estadounidense, innovación por delante de todos los demás. Se acabó. No por la competencia, no porque de mejores precios, sino porque Trump se los entregó en bandeja de plata. La narrativa en Washington era que Europa era débil, nos necesitaban más que nosotros a ellos. Esa narrativa murió ayer. Cuando miras la lista de socios, ves la realidad. Japón aporta semiconductores, Corea del Sur, construcción naval, Australia aporta minerales de tierras raras, Canadá aporta energía y recursos. Europa aporta la base industrial y la financiación. Han recreado eficazmente toda la cadena de suministro del mundo occidental, pero han eliminado quirúrgicamente a Estados Unidos de él. Esto es lo que quiero decir cuando digo que los inversores están a punto de aprender una lección sobre el poder. El poder no se trata solo de tener el ejército más grande de la actualidad, se trata de tener las relaciones que forjan el ejército del mañana. Y de un plumazo, Estados Unidos ha pasado de ser el arquitecto del sistema global a ser un observador externo. Ahora quizás se pregunten, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se estructuran 2 billones de dólares en 72 horas? Y esa es la pregunta que debería explicarte completamente cómo Trump malinterpretó la situación. No se estructura 2 billones de dólares en un fin de semana. No se coordinan 8 gobiernos soberanos en 3 días. No se construye sistemas de comando integrados y marcos de adquisiciones unificados mientras todos siguen leyendo los titulares en sus iPads. Europa se había estado preparando para esto de forma silenciosa y metódica, mientras Trump amenazaba con abandonar la OTAN, mientras exigía pagos más altos en los mítines, mientras trataba a los aliados como clientes de extorsión. Europa estaba construyendo la alternativa. Estaban haciendo números en Berlín, estaban negociando con socios en Tokio y Ottawa, estaban estructurando la financiación en París, estaban haciendo todo lo necesario para garantizar que cuando Estados Unidos finalmente se retirara, Europa no rogarían, seguirían adelante. Y la retirada de Trump no los sorprendió, los liberó. Permítanme explicarles a qué me refiero, porque aquí es donde entran en juego las implicaciones económicas. Inevitable. Durante años, los líderes europeos habían querido construir una defensa independiente, capacidades, querían reducir la dependencia de los sistemas de armas estadounidenses, querían controlar sus propias decisiones de seguridad, pero no pudieron. No mientras la OTAN existiera en su forma actual, porque la estructura de la OTAN significaba que cualquier iniciativa importante de defensa europea tenía que coordinarse con Washington, tenía que utilizar a Estados Unidos, sistemas, tenía que integrarse con las estructuras de mando estadounidenses, tenía que seguir la doctrina estadounidense. Europa era atrapados en el dominio militar estadounidense, no solo porque lo eligieron, sino porque la arquitectura de la alianza hacía que la independencia fuera casi imposible. Cada vez que intentaban construir algo por su cuenta, Estados Unidos intervenía y decía, no, eso duplica los esfuerzos de la OTAN o que crea problemas de interoperabilidad. Trump acaba de abrir esa puerta. Pensó que los estaba dejando fuera de la casa, pero en realidad les estaba entregando las llaves de su propio auto. Y Europa entró por esa puerta tan rápido que es evidente que habían estado esperando con las maletas ya preparadas. Esto no era una reacción, fue una liberación. En el momento en que Estados Unidos salió, todas esas restricciones desaparecieron. Todos esos requisitos para comprar productos estadounidenses, consultar a Washington, esperar para su aprobación, se fue. Europa inmediatamente giró al plan B que habían estado refinando durante años. Y como ya habían hecho el trabajo preliminar, los canales diplomáticos secundarios, el mapeo de la cadena de suministro, las pruebas de estrés financiero, podrían ejecutarse de inmediato. Esta es la diferencia entre el teatro político y la planificación estratégica. Un lado estaba haciendo ruido, el otro lado estaba haciendo planes. Y ahora estamos viendo el resultado. La administración estadounidense pensaron que le estaban quitando la alfombra a un dependiente indefenso. En cambio, cortaron el ancla que era frenando a un competidor. Ahora, hablemos de lo que esto significa para Estados Unidos. Contratistas de defensa, porque aquí es donde las implicaciones del mercado se vuelven imposibles de ignorar. Necesitas entender la mecánica de cómo estas empresas ganan dinero. Durante 75 años, la OTAN
Garantizó a las empresas de defensa estadounidenses el acceso a las compras europeas. Fue un mercado cautivo. Cuando Alemania compró aviones de combate, compró estadounidenses. Cuando Polonia modernizó sus tanques, compró estadounidenses. Cuando Italia necesitó sistemas de misiles, los compró. No siempre, pero de forma abrumadora. ¿Por qué? Porque los requisitos de interoperabilidad de la OTAN implicaban que todos tenían que utilizar sistemas compatibles y la compatibilidad se definió en Washington. Si querías formar parte del escudo, tenías que comprar el escudo, hardware. Eso terminó definitivamente. La Unión Europea de Defensa no requiere interoperabilidad estadounidense, requiere interoperabilidad europea. Eso significa los estándares, el software, los tipos de munición y los protocolos de comunicaciones ahora se están definiendo en Bruselas, no en el Pentágono. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Significa que cuando Alemania compra aviones de combate, ahora no se fijan en el F-35 de Lockheed Martin, compran de Airbus o Dassault. Cuando Polonia moderniza su blindaje pesado, no recurre a General Dynamics para los tanques Abrams, compra a Rin, Metal. Cuando Italia necesita defensa antimisiles avanzada, compra a Leonardo. Y aquí es donde la situación empeora para las empresas estadounidenses. Los países socios, Canadá, Japón, Sudáfrica, Corea y Australia ya no están atados a los sistemas estadounidenses. Al unirse a esta nueva unión, han acordado adoptar las normas europeas. Compren productos europeos, pueden comprarse entre ellos, tienen opciones que no tenían. Hace una semana, Trump no solo rompió una alianza, rompió el monopolio. Durante décadas, los directores ejecutivos estadounidenses se sentaron en las salas de juntas asumiendo que el gasto de defensa europeo siempre se canalizaba hacia ellos. Basándose en ello, construyeron sus proyecciones de ingresos, desarrollaron sus programas de recompra de acciones. En eso, asumieron que por mucho que Europa se quejara, no tenían a dónde ir. Pues bien, ahora sí, y van allí con una chequera de $2 billones. Estamos viendo la creación de un circuito cerrado. El dinero de los impuestos europeos va a empresas europeas. Construir armas europeas es el tipo de proteccionismo que a Trump le encanta. Hablar de ello, pero ahora lo están usando en nuestra contra. Las empresas estadounidenses están, de repente, los forasteros intentan vender tecnología incompatible a un bloque que ha decidido construir su propia empresa. Si posee acciones de las principales empresas de defensa de los Estados Unidos primos, debes preguntarte qué sucede con su múltiplo de crecimiento cuando eliminas todo el europeo. ¿Qué sucede cuando la red de referencia de la OTAN desaparece? Queda un mercado interno que ya saturado y un mercado exterior que solo puso un cartel de no entrar. Esta es la trampa de la interoperabilidad. La usamos para atarnos a nuestros aliados durante décadas. Ahora esa misma mecánica se está utilizando. Solían bloquearnos. Y porque los sistemas de defensa tienen ciclos de vida de 30 o 40 años, una vez que Europa cambie a sus propias plataformas, no volverán. Esto no es un trimestre perdido, es una generación de ventas perdida. Y aquí es donde la situación empeora para las empresas estadounidenses. El gasto de defensa europeo está a punto de explotar. No estamos hablando de aumentos modestos para alcanzar un PIB arbitrario del 2%. Ya no es un objetivo. Estamos hablando de la mayor acumulación de defensa sostenida en la historia europea. $2 billones son solo el compromiso inicial. Los analistas con los que hablo ya proyectan que podría aumentar a 4 o 5 billones en el futuro, la próxima década, y las empresas estadounidenses quedaron excluidas de todo. Permítanme te doy algunas cifras para que entiendas la magnitud de lo que acaba de pasar. El año pasado, los contratistas de defensa estadounidenses exportaron aproximadamente $90,000 millones en armas y sistemas a los países de la OTAN. 90,000 millones. Eso no son ingresos totales. Eso es solo exportaciones a los aliados que acabamos de abandonar. Y esa cifra seguía creciendo. Se proyectó que alcanzaría los $120,000 millones en 5 años.
Las proyecciones simplemente perdieron su valor porque no se trata solo de los contratos actuales, sino de los futuros. Se trata de la próxima generación de casas, la próxima generación de drones autónomos, la próxima generación de defensa antimisiles hipersónicos. Se suponía que todo eso era tecnología estadounidense vendida a compradores europeos. Fue el motor de crecimiento del sector de defensa estadounidense. Ahora es la tecnología europea, vendidos a compradores europeos, y hay que considerar los efectos de segundo orden, los costos de desarrollo, la financiación de la investigación, los ciclos de innovación que Estados Unidos con las que contaban las empresas. Gran parte de eso se subsidió por la expectativa de ventas al exterior. Cuando se construye un avión de combate, no se vende solo a la Fuerza Aérea de UU, sino también al Reino Unido, a Italia, a Alemania, para recuperar sus costos de I más D. Cuando se corta ese mercado, el costo unitario para el ejército estadounidense aumenta, los márgenes de ganancia para los contratistas disminuyen y la financiación disponible para I más D se agota. Esa financiación simplemente se redujo. Así que nos enfrentamos a un doble impacto. Primero, la pérdida inmediata de exportaciones, ingresos. En segundo lugar, el estancamiento a largo plazo de la innovación debido a que la base de clientes se redujo en un 40%. Mientras tanto, los competidores europeos, Ryan Metal antes que nadie los sistemas, Thales está viendo lo contrario. Su base de clientes acaba de expandirse, su I más D, los presupuestos están a punto de ser inundados con esos 2 billones de dólares. Tendrán el capital para experimentar, construir y innovar a un ritmo que las empresas estadounidenses ya no pueden igualar. No solo estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo la ventaja tecnológica, estamos creando un competidor que está completamente financiado y altamente motivado para vencernos. Y lo irónico es que los obligamos a hacerlo, obligarlos a convertirse en el gigante que nos robará nuestra cuota de mercado durante el resto del siglo. Pero esto es lo que hace, esto es aún más significativo. No se trata solo de defensa, se trata de tecnología, porque los sistemas de defensa modernos ya no son solo armas, son sistemas de inteligencia artificial, son avanzados, materiales, son capacidades cibernéticas, son tecnologías que se extienden en los sectores civiles, en la industria aeroespacial, en la informática, en la manufactura, para durante 75 años el dominio de Estados Unidos en la tecnología civil fue parcialmente subvencionado por el gasto de defensa. La razón por la que Silicon Valley existe hoy es porque los contratos de defensa financiaron las primeras investigaciones que se convirtieron en Internet, el GPS y los microprocesadores. El Pentágono fue el primer cliente importante que permitió que esas tecnologías se expandieran. Cuando se recorta la capacidad de Estados Unidos, empresas del gasto de defensa europeo, no solo se están recortando los ingresos, se está recortando la investigación, ecosistema que mantiene la tecnología estadounidense a la vanguardia. Y Europa lo sabe. Eso es por qué estructuraron la Unión Europea de Defensa como lo hicieron. No solo están comprando armas, están construyendo un ecosistema tecnológico que compite con Estados Unidos en todos los sectores avanzados y lo están haciendo con una ventaja de 2 billones de dólares que Trump acaba de darles. Considere la infraestructura de la nube y la IA. Empresas como Microsoft, Google y Amazon han estado construyendo una infraestructura masiva en toda Europa, partiendo de la base de que la interoperabilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte significaba que las empresas tecnológicas estadounidenses siempre tendrían una presencia interna, seguimiento de los contratos gubernamentales. Esa suposición ahora es, en el mejor de los casos, cuestionable y, en el peor de los casos, muertos. Cuando Europa construya sistemas de mando y control independientes, cuando desarrollan su propia IA para la gestión del campo de batalla, cuando crean sus propias comunicaciones seguras, infraestructura, van a priorizar a las empresas tecnológicas europeas, no por despecho, sino por seguridad. No se construye una defensa independiente y luego ejecutarlo en servidores en la nube de otro país. Esto incluye empresas como SAP, Atos y Dell Systems, y Capgemini están a punto de ver
una avalancha de contratos gubernamentales y negocios relacionados con la defensa que antes estaban destinados a empresas estadounidenses. Estamos presenciando el nacimiento de una pila tecnológica europea soberana. Esto es un cambio significativo en el panorama competitivo. Estamos acostumbrados a que los gigantes tecnológicos estadounidenses se enfrenten a multas antimonopolio en Europa, pero ahora se enfrentan a algo mucho más peligroso, un competidor que se alimenta de Estado, un competidor al que se le dice, construyanos una alternativa a Google, construyamos una alternativa a AWS, porque nuestra seguridad nacional depende de ello. Si crees que las grandes tecnológicas son inmunes a la geopolítica, no estás prestando atención. La pérdida de la Unión Europea, el mercado de seguridad priva a Silicon Valley de un circuito de retroalimentación crucial, permite a Europa desarrollar estándares independientes para la inteligencia artificial y la ciberguerra. Y una vez que se establezcan esas normas, las exportarán a esos países socios, Japón, Corea del Sur, Australia. Nos arriesgamos a una bifurcación digital donde la mitad, el mundo democrático, funciona con tecnología estadounidense y la otra mitad funciona con esta nueva estándar europacífico. Hablemos ahora de lo que esto significa para el dólar, porque aquí es donde las implicaciones a largo plazo se vuelven realmente preocupantes. La mayoría de los inversores se centran en acciones de defensa porque las flechas rojas y verdes son inmediatas, pero la moneda, el mercado, es donde se escribe la verdadera historia. Durante décadas, el dominio del dólar en las finanzas globales fue apoyado por tres pilares. Primero, la enorme economía estadounidense. Segundo,